familia de YouTube, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una receta de las de maravilla. ¿Cuál vamos a hacer? Pues vamos a hacer una tarta de melocotón, congelada para este calor que nos viene de maravilla. Y los ingredientes que vamos a necesitar son un bote mediano de melocotón, unos bizcochos de soletilla, estos quizás sean muchos, pero tengo que cenar hoy, un poco de nata montada, no llega al medio litro, un bote de leche condensada mediano, unas hojas de gelatina, 6-8 hojas, un vaso de almíbar de los del melocotón, el zumo de un limón y azúcar para caramelizar el molde, que le tengo aquí preparado. Veréis qué bonita va a quedar. Lo primero vamos a hacer el caramelo para caramelizar el molde. Entonces tengo la sartén, pues vamos a echar un poquito de agua y vamos a echar el azúcar. Esto quizás sea mucho, voy a echar la mitad. Ahora al agua le voy a echar unas gotas de zumo de limón. El resto del limón le vamos a utilizar para hacer la crema. Aquí unas gotas nada más. Y dejamos que caramelice. Mientras preparamos el caramelo, ya veréis qué receta más fácil y rápida es. Además, esta la he pensado para los peques de la casa, porque como no lleva horno, va a estar de maravilla para ellos, para que se animen a ir preparando recetas de cocina. Lo primero, voy a echar el vaso de almíbar de melocotón. Voy a echar la leche condensada. Voy a echarlo todo porque si no, me pasa a mí que me lo ceno. Vigilando el azúcar, por si acaso. Bueno, ya está empezando a hervir. Ahora lo que tiene que hacerse para hacerse un buen caramelo es reducir el agua y poco a poco irá cogiendo color. El limón nos viene de maravilla porque endurece un poco más y no se nos hace agua. Pues lo voy dejando aquí poco a poco mientras vamos para acá. Ahora aquí echamos el melocotón, pero vamos a dejar 3 trozos que sean los más bonitos para adornar. También lo podemos partir un poco. Esto los dejamos para adornar. Y ahora le metemos la batidora. Ahora le falta el zumo de limón y ahora vamos a triturarlo. Que esté bien triturado todo, que no se note el melocotón. Casi le tenemos, es que colorido tiene, que no se quede muy oscuro, que no baja mucho color y no se nos queme. Le apartamos un poquito quizá. Mientras tanto voy a poner la gelatina en agua para que vaya deshidratando. Bueno, mirad qué color tiene el caramelo. ¡Qué bonito! Pues bueno, con mucho cuidado. Ahora, esto es lo único que no pueden hacer los peques de la casa, como digo yo, que me encanta que preparen mis recetas. Pues esto es lo único que les tenemos que ayudar. Y lo echamos. Ahora, con mucho cuidado, vamos moviendo el molde rápidamente antes de que se enfríe. Hoy tengo público, ¿eh? Tengo público hoy, ¿eh? Así que estoy nervioso. Bueno, intentemos que cubrir todo. Sobre todo el fondo. Y si no, con ayuda de una cuchara, también nos podemos ayudar. La sartén que hemos utilizado para hacer el caramelo, le echamos agua, nada más. Y así nos queda limpia de maravilla. Ahora lo que tenemos que hacer es forrar todo el molde con los bizcochos de soletilla. Primero voy a poner las paredes de la tarta, luego ponemos el fondo. Como queda muy alto, vamos a recortarle un poquito, que también lo aprovecharemos. ¿Veis qué bonito va a quedar? Vamos a aprovechar los recortes, claro, si no nos los comemos primero. En la cocina se aprovecha todo. Mirad, como aprovechamos todos los recortes. Y ahora pues ponemos el resto. A ver que encaje un poco bien. Le damos un poco de forma y rellenamos los huecos que nos pueden quedar. Mirad cómo ha aprovechado todo el bizcocho. Ahora vamos a derretir la gelatina con un poco de almíbar de melocotón. Nada más hace falta calentarlo un poco, echar la gelatina. Vamos calentando un poco el almíbar y aquí, como veis, ya deshidratada toda la gelatina. 6-8 hojas, depende un poco por lo duro que queramos la tarta. Pero también tened en cuenta que si va congelada, casi no hacía falta echarlo. Esto es, digamos, por si acaso, pues lo queremos comer, se congela. Ya tenemos caliente el almíbar, pues nada más que tenemos que echar la gelatina y esperar a que derrita. Vamos a escurrirlo bien de agua, ¿veis? En cuanto nota el calor, se derrite entera. Y no la dejamos hervir, nada más que notemos que esté derretida. Y ya pues se lo echamos al relleno. Echamos la gelatina y batimos. Quiero que lo veáis. El limón, el efecto que hace de que casi está cuajada. ¿Veis? Si en vez de un limón echamos el zumo de 3 o 4 limones, cuaja seguro. Bueno, aquí podíamos echar todo el relleno, ahora toda la crema que hemos hecho, la podíamos echar entera. Pero yo os voy a enseñar un truco para que en el medio quede una cosa bonita. Pues como veis, más o menos he echado la mitad. Le damos unos golpecitos y vamos rápidamente con ello al congelador.
que congele o se endurezca lo antes posible. Bueno, pues mirad cómo está. No está congelada del todo, pero está un poco durita ya. Está un poco dura. Pues ahora vamos a echar una capa de nata. Vamos a dejar el borde sin rellenar. Bueno, aquí un poco echar la cantidad que queráis. Lo aplanamos un poquito. Esto ya cada uno el truco que quiera. Yo ahora mismo estoy aprendiendo con vosotros. Esto es práctica. No lo he hecho en mi vida. Bueno, y ahora para darle colorido voy a utilizar de los trozos de melocotón que he guardado, voy a utilizar 2. De los trozos de melocotón que he guardado voy a utilizar 2. Ahí bien picadito. Y ahora le echamos por encima de la nata solo. Bueno. Y ahora ponemos un poco de nata encima del melocotón. Todavía. Y ahora tapamos el melocotón. Pues ahora con mucho cuidado terminamos de echar el resto del relleno. Pues ya la tenemos. Vamos al congelador con ella. Tiene que estar por lo menos 5 horas. La metéis el día antes y al día siguiente comer. Es genial, va a estar de maravilla. La tenemos que hacer unos adornos y nada más. Para vosotros será 2 segundos, pero para mí serán 24 horas. ¡Hasta mañana! Y al día siguiente, mirad el resultado. Esto está congelado. Ahora, ¿qué falta? Mira qué bonita está. La verdad que está para comérsela, nunca mejor dicho. Vamos a adornarla un poco si queremos. ¿Con qué? Pues bueno, ya hemos guardado un poco de melocotón. Y vamos a hacer una flor. Ya hemos hecho una parecida con manzana. Pues ahora, igualita, la vamos a hacer con melocotón. Bueno, y como sobró un poquito de nata, la aprovechamos. Vamos a poner en cada esquina un poquito en el borde. Bueno, tenéis que comentarme si os está gustando. Me comentáis qué os ha parecido. Suscribiros, por supuesto, y comentarme qué próximas recetas queréis. Mira, a este le veo yo un poco a quitar la fresa. Le ponemos nata. Ha cambiado, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a desboldarla. Esto puede costar un poquito. Vamos a abrirle y nos ayudamos del cuchillo alrededor. Como tiene el caramelo, posiblemente puede estar un poco pegado. Ahora veremos. Bueno. Pues vamos a cortar una ración, a ver lo que nos espera. Tarta helada de melocotón. Pues vamos a ver la sorpresa que hay en el centro, porque es lo que más me va a gustar. Bueno, qué preciosidad hemos preparado. Vamos a emplatarla. Buena ración, además hemos sacado, Pues vamos a decorar un poco el plato, porque si no queda muy vacío. Bueno, pues espero que os haya gustado. Pues la verdad es que ha quedado preciosa. Espero que os haya gustado. Bueno, pues tarta helada de melocotón, especial para estos días de tanto calor. Ya os he comentado que puede ser también en frío, que no hace falta que esté congelada. Y nada más, que suscribiros, dar a like, activar la campanilla y comentarme qué os ha parecido y qué próximas recetas queréis que hagamos. Y claro, ahora me toca probarlo. Bueno, qué textura. Hoy sí me voy de verdad, que tengo a los vecinos esperando a la puerta. Adiós, que no se enteren, no os lo digáis. Adiós.